un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su Panorama Digital en el ecosistema digital, único lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Hoy vamos a hablar de algo que debería preocuparnos profundamente como sociedad democrática, porque mientras Colombia se acerca a las elecciones del próximo 31 de mayo, hay una pregunta que empieza a volverse inevitable. ¿Por qué los candidatos que lideran la conversación política parecen tenerle miedo al debate? ¿Por qué quienes gobiernan el país prefieren videos editados, las redes sociales, los discursos calculados y las frases virales, antes que sentarse frente a responder preguntas incómodas? Y peor aún, porque Colombia está comenzando a normalizar que un candidato presidencial pueda escoger cuándo hablar, con quién hablar y qué preguntas responder. Hoy, en Panorama Digital, candidatos que le huyen al país. Yo soy Andrés Barrio Rubio y les digo, no se muevan de su dispositivo de pantalla, porque aquí comienza el podcast que llega a sus sentidos. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. La democracia no se fortalece con discursos incendiarios en redes sociales, tampoco con frases hechas diseñadas únicamente para hacerse viral. La democracia se fortalece cuando quienes aspiran al poder aceptan el escrutinio público, cuando responden preguntas difíciles, cuando confrontan sus contradicciones, cuando exponen sus ideas frente al país. Pero justamente ahí es donde Colombia empieza a mostrar una señal alarmante. Los candidatos punteros parecen más cómodos huyendo al debate que enfrentando a la ciudadanía. Y eso no es un detalle menor, es un síntoma de deterioro democrático. Resulta increíble que figuras como Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella no hayan comparecido en escenarios académicos, periodísticos e institucionales para exponer seriamente sus propuestas. Ni siquiera espacios como Asocapitales han logrado reunirlos para una discusión abierta de cara al país. Y aquí hay algo fundamental. Un debate no es un espectáculo, un debate es una herramienta democrática. Es el momento en el que el ciudadano puede contrastar visiones, evaluar argumentos, detectar improvisaciones y entender si detrás del personaje político realmente existe un proyecto de país. Pero hoy pareciera que muchos candidatos descubrieron algo muy peligroso, que en la era digital es más rentable construir personajes que construir propuestas. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. En Colombia
Colombia estamos viendo cómo la política se transformó en un ecosistema dominado por la percepción. Las redes sociales cambiaron las reglas de juego, la viralidad reemplazó la profundidad, la emoción reemplazó el argumento y el algoritmo premia más la indignación que la reflexión. Por eso hoy abundan los discursos extremos, las frases explosivas y las posturas radicales cuidadosamente diseñadas para generar interacción, porque el objetivo ya no parece ser convencer, el objetivo es impactar, y en ese terreno el debate serio se vuelve incómodo, porque un debate real destruye la comodidad del video editado, obliga a improvisar, obliga a argumentar, obliga a sostener posiciones frente a contradicciones evidentes, y ahí es donde empiezan los problemas. El podcast se constituye la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. En el caso de Iván Cepeda Castro, el debate representa un escenario particularmente complejo, porque inevitablemente tendrá que responder preguntas difíciles sobre su cercanía histórica e ideológica con sectores de las FARC y sus disidencias. También tendría que explicar el evidente desgaste del progresismo ejerciendo el poder, porque la promesa del cambio terminó chocando con la realidad marcada por improvisación, ineficiencia administrativa y confrontación permanente. Y hay otro elemento evidente: la dificultad de salirse del libreto. Muchas apariciones públicas parecen cuidadosamente calculadas para evitar errores. Frases preparadas, discursos medidos, declaraciones diseñadas por asesores. Pero Colombia necesita líderes capaces de pensar y responder en tiempo real, no simples voceros de guiones políticos, porque el país atraviesa una coyuntura extremadamente delicada: crisis de seguridad, deterioro institucional, polarización política, desconfianza ciudadana, agotamiento económico, y frente a eso, la ciudadanía merece respuestas concretas y no consignas recicladas. Andrés Barrio Rubio opinando, y Panorama Digital nos va informando. Pero si Iván Cepeda Castro enfrenta dificultades explicando el pasado y presente del progresismo, Abelardo de la Espriella tampoco parece ofrecer una propuesta suficientemente aterrizada más allá del espectáculo discursivo. Su figura se sostiene sobre una narrativa de mano dura, autoridad y confrontación. Y claro, eso conecta emocionalmente con una ciudadanía cansada de la violencia y el caos. Pero gobernar un país no es conducir un programa de opinión. Gobernar exige profundidad técnica, exige propuestas concretas, exige capacidad de gestión, y ahí aparecen enormes vacíos, porque más allá de la retórica extrema de derecha y las frases contundentes que muchos quieren escuchar, cuesta encontrar respuestas sólidas frente a problemas estructurales. Colombia necesita hablar de empleo, de salud, de educación, de transformación digital, de transición energética, de institucionalidad, de relaciones internacionales, de sostenibilidad económica, y no todo puede reducirse al discurso de mano dura, porque entre el discurso y la realidad hay una enorme distancia. Opinando y analizando con razón, Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente
aquí aparece lo más preocupante de todo. Aunque representan extremos ideológicos distintos, ambos terminan pareciéndose demasiado. Uno evade el debate porque le pesa el pasado ideológico y el fracaso operativo del progresismo. El otro parece evitarlo porque el marketing político resulta más cómodo que la discusión programática. Ambos entienden algo. En un debate serio, el relato emocional comienza a resquebrajarse, y ese es precisamente el gran problema de la política contemporánea. Muchos candidatos ya no buscan construir estadísticas, sino que buscan construir personajes virales. Andrés Barrio Rubio opina. Andrés Barrio Rubio comenta. Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Lo más grave es que esta degradación democrática empieza a normalizarse, como si fuera aceptable que quienes aspiran a gobernar a Colombia pudieran escoger cuidadosamente dónde hablar, qué responder y bajo qué condiciones aparecer públicamente. Pero la democracia no funciona así. Un candidato que evita el debate público le está diciendo implícitamente al país que prefiere controlar la narrativa antes que confrontar la realidad. Y eso debería preocuparnos a todos, sin importar si usted de izquierda, de derecha o de centro, porque el problema ya no es solamente ideológico, el problema es democrático. Colombia no necesita más caudillos digitales, necesita líderes capaces de responder preguntas difíciles, necesita candidatos capaces de debatir con altura, necesita dirigentes que entiendan que el escrutinio público no es una amenaza, sino una obligación democrática. Porque el 31 de mayo no solo estará en juego una elección, también estará en juego el tipo de política que los colombianos están dispuestos a tolerar. Y si el país acepta candidatos que le huyen al debate, entonces el problema ya no será únicamente de quienes aspiran al poder, será también de una ciudadanía que dejó de exigirles a sus líderes el mínimo democrático de dar la cara. Hablará bien claro, opinando y argumentando. Andrés Barrio Rubio, de que te llega, te llega. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios, donde traemos el panorama digital de los colombianos, el único lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Yo soy Andrés Barrio Rubio y si le gustó este episodio, compártalo en sus redes sociales. Nos escuchamos en 8 días aquí en Panorama Digital. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.